Muy buenas, bienvenidos un día más a Anime Requiem. Yo soy Sergio y hoy vamos a estar hablando de Jujutsu Kaisen Módulo, la segunda parte de Jujutsu Kaisen. Y antes de nada me gustaría agradeceros que hayáis clicado en el vídeo y la verdad es que me apoyaría muchísimo si dejáis un like y también si os suscribís, que es gratis. Ahora sí, voy a expresar mi opinión de qué me han parecido estos dos primeros capítulos de Jujutsu Kaisen Módulo y bueno, empezamos con el vídeo. El capítulo lo comenzamos viendo a unos extraterrestres que están encima de la Tierra conversando entre ellos, diciendo que a lo mejor las personas de la Tierra tienen los mismos poderes que estos mismos extraterrestres, que supongo que se referirán a la energía maldita. De aquí directamente pasamos con una chica llamada Yuka, la cual vemos que está muy apegada con su abuelo, el cual descubrimos que es Yuta. Valga la redundancia, no se ha complicado mucho con el nombre. Y vemos después de unos cuantos flashbacks que Yuta perece dado que Maki, la cual era su esposa, se marchó antes que él, y su nieta Yuka nos da a entender que esto se debe a que Maki le daba mucha fuerza a Yuta sentimentalmente y este cada vez se fue haciendo más débil. Aparte de esto, vemos también como Yuta le da a su nieta el anillo donde estaba Rika, pero su madre, la cual no ha aprendido de todo lo que vimos en Jujutsu Kaisen normal, le dice que ese anillo no lo puede tener porque es un objeto maldito del clan Gojo y que va para el heredero, es decir, su hermano. Aquí vemos como Yuka no acepta la decisión de su madre y va a confrontar a su hermano Tetsurugi para que le devuelva el anillo porque le han dicho que ella no es lo suficientemente fuerte para tenerlo. Aquí Tetsurugi, su hermano, le pega una paliza tremenda y no se contiene para nada y vemos como Yuka se hace una promesa a sí misma de que se hará más fuerte para conseguir ese anillo por sus propios métodos. Aquí vamos teniendo un salto temporal donde vemos a Maru, uno de los alienígenas que vemos al principio del capítulo, y vemos como Maru, uno de estos extraterrestres, como bien he explicado antes, mediante sus pensamientos nos dice que está en esta misión más que nada como reconocimiento de cuáles son los poderes que tienen los humanos y de si estos pueden vivir en simbiosis con los alienígenas. También vemos cómo tiene una tirita en la frente ocultando su ojo para que se parezca todavía más a su cuna, que en vez de tener dos bocas en la mejilla, este al final tiene un ojo. Ha cambiado un poco aquí que la cosa, pero bueno, tampoco se complica mucho con el diseño de personajes. Y yo lo que me da un poco de cosa es como estos mismos no se dan cuenta de que es un alienígena o como vemos más adelante al final del capítulo, como cuando se quita la tirita y expone ese ojo, sí que se dan cuenta de que es un alienígena cuando podría ser perfectamente una técnica maldita y que fuese solo un hechicero normal, pero bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, y pasando con lo importante que es lo que nos concierne a todo el mundo, vemos como Maki Volumen 2, es decir, Tsurugi y Yuta Volumen 2, que es decir, Yuka se siguen llevando mal aunque hayan pasado 10 años, como vemos en el flashback que tienen 6 años, aquí ya tienen 16 y 17 respectivamente, se llevan a matar todo esto por el tema del anillo, como he comentado antes, y cada uno cuando inicia la misión se va por un lado porque no quieren tener nada que ver entre ellos, y hasta aquí todo más o menos normal, no nos explican los poderes de ninguno, solo sabemos que Yuka tiene mucho poder espiritual porque en algún momento del flashback Yuta lo comenta y poquito más. En un momento vemos como a Maru simplemente le dejan de lado porque en una conversación previa entre los dos dicen que él no es un hechicero de verdad y que solo va a ser un lastre y al final, aunque le hayan dejado de lado, Yuka vuelve hacia él diciéndole que no llore por esto y como se nos muestra un poquitín, que es algo que a mí sí que me parece interesante, como Yuka no es tanto como su hermano, que es prácticamente Maki, alguien sin sentimientos y se parece mucho más a Yuta, que es algo que habíamos visto en el flashback, que también se llevaba muy bien, y vuelve hacia él diciéndole que no llore por esto, que tampoco es para tanto, y Maru como que le hace un cumplido y Yuka, bueno, se sonroja un poquito, se podría decir, y aquí sí que ya empieza lo que sería la primera misión de reconocimiento y van donde está este hechicero malvado y aquí le explican a Maru la diferencia entre un hechicero bueno y un hechicero malo, lo cual a mí me parece muy interesante que Yuka no sospeche de él porque nosotros sí que sabemos que es un alienígena y no tiene por qué saberlo, pero bueno, es algo de sabiduría general que yo creo que sí que lo debería de conocer y Yuka sospechar de este. Aparte de esto, no hay nada más interesante hasta que llegan donde está este hechicero malvado, como he comentado, y empiezan a acordonar la zona para que no pase nadie, pero vemos como un chico, un niño pequeño, se introduce en esta zona ya acordonada y de repente desaparece por unas manos que parecen ser de una maldición. Y aquí vemos como también el hermano de Yuka, Tsurugi, desaparece también y nos explican que es porque tiene muy poca energía maldita, por eso le he llamado antes Maki Volumen 2. Y bueno, como que Yuka pasa un poco de Tsurugi y dice que se la solucione él, que a ella no le importa. Ya vemos que le tiene mucho resentimiento por este tema del anillo. Y también vemos como la espada que llevaba Tsurugi
es una espada maldita como la que tenía Maki, que utilizaba diferentes herramientas y que por eso la mano no ha cogido la espada al ser una Cursed Tool. En este punto de la historia y del capítulo vemos como Maru y Yuka tienen una conversación bastante interesante donde Maru expresa que puede tener o llega a tener sentimientos, dado que le dice que Yuka no puede ser así con su propio hermano y que tienen que ir a salvarle. Y bueno, aquí es cuando ya entra en escena todo el pasado de Tsurugi y cómo vemos que él era el ojito derecho de Maki y que le dice que él no necesita el anillo. Y vemos como él lo ha aceptado simplemente porque su madre lo obliga, no porque él quisiera tener el anillo. Porque Maki le explica que él es mucho más fuerte que Yuka y que solo los débiles necesitan ese anillo. Entonces es cuando Tsurugi se impone y se plantea empezar a entrenar muy fuertemente y por eso vemos que en capacidades físicas y en lo que corresponde a ser hábil en combates es mucho más fuerte que Yuka. Gracias a estos flashbacks también podemos llegar a entender que Tsurugi no le tiene ningún odio a su hermana, sino más bien se siente resentido porque su propio clan cree que él es débil y que por eso necesita el anillo, aunque todo esto del tema del anillo y del clan no viene a nada de estos dos sentimientos de ser débil o ser fuerte y tal, sino solo que le pertenece el anillo por ser el heredero de la familia Goyo. Y básicamente aquí le están torturando un poco, algo que, bueno, no tiene mucho sentido, en mi opinión, que se deje torturar así, pues teniendo las capacidades físicas de Maki, yo creo que de unas simples cuerdas que nos explican que sean unas cuerdas malditas o algo por el estilo, se podría haber librado fácilmente. Aquí ya es cuando entran en escena otra vez Maru y Yuka, lo cual no se nos explica cómo consiguen entrar, porque se supone que es una barrera que evita que los hechiceros con mucha energía maldita entren, pero aún así consiguen entrar, pero bueno, incoherencias de la trama, como que siempre tiene. Y aquí ya vemos como Yuka se pone a pelear y le pide un duelo al propio Tsurugi justo en este momento, que es algo que lo intenta hacer como cómico, aunque no tiene mucha gracia, pero también nos plantea esa rivalidad que siguen teniendo con el paso de los años. Y en esta confrontación vemos que la pelea entre los dos hermanos se decide por parte de Tsurugi, algo que había pasado ya en el pasado, y bueno, vemos como Yuka se pone a llorar un poco, admite otra vez que es muy fuerte y ya como si nada hubiese pasado van a enfrentar a este hechicero. Y más o menos aquí es lo más interesante del capítulo, que es que ya le derrotan, pero este hechicero tiene como un as en la manga y justo aquí Maru tiene que revelar que es un alienígena y aquí es donde vamos, que es lo que me había parecido interesante, que es porque ellos creen que es un alienígena por tener un tercer ojo, lo cual me parece algo muy relevante porque podría ser perfectamente una técnica maldita que no se había explicado en ningún momento, que es algo que Gege suele introducir. Y aquí va mi opinión, que es que básicamente me parece una farmeada de dinero que no tiene mucho sentido. Es un Naruto Shippuden, pero de Jujutsu Kaisen, y que básicamente se muestra cómo algunos personajes van a farmear aura. Se nos dice también algo que no había comentado a lo largo del capítulo, que es que Itadori llegó a ser igual de fuerte que Goyo, que yo creo que no se nos explicará en todo el manga y se quedará como el abuelo, el patrón, el gallo más fuerte y ya está, no se dará nada por sentado. Y algo que me parece muy mal y muy feo es que yo creo que a los personajes, si bien se los ha explorado un poco en lo que sería este primer capítulo, no se les va a volver a explorar y no se les va a dar matices como sí que creo que deberían de tener, y es algo que yo creo que va a ser así, dado que en Jujutsu Kaisen 1, por llamarlo de alguna manera, no se explora bien a los personajes, a excepción de Itadori y un poco a Gojo con el tema de si es Gojo por ser el más fuerte o es el más fuerte por ser Gojo Satoru, y poquito más a lo del resto de personajes no se les llegó a explorar, un poco a lo mejor a Megumi con un poco el tema de la hermana, pero después a todo el resto de personajes como por ejemplo Novara, etcétera, etcétera, se les deja mucho de lado y yo creo que aquí le va a pasar un poco lo mismo. Básicamente me parece que es un poco un shonen promedio por lo que podemos ver hasta ahora, aunque sea solo este primer capítulo. Voy a intentar traer los siguientes capítulos que vaya publicando, pero no le tengo muchísimas esperanzas. Y bueno, ya aquí acabamos el vídeo. Me gustaría saber también vuestra opinión y me lo podéis dejar en comentarios perfectamente. Yo lo voy a escuchar. Quiero que sepáis que esta es mi opinión subjetiva. Tú puedes tener la tuya propia, como digo siempre. Y antes de nada, espero que me dejéis un like si os ha gustado. También suscribiros, que es gratis y esto me ayuda muchísimo. Y nos vemos en futuros vídeos. Yo soy Sergio, esto es Anime Requiem y esta ha sido mi opinión sobre Jujutsu Kaisen Módulo.